alegra de contar con todos ustedes. En contados instantes daremos inicio a la transmisión. Participa y comparte. Muy buena tarde, bienvenidos. Gracias por conectarse con la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy presentamos a ustedes el conversatorio sobre el intercambio de experiencias de la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos. Nos acompaña como panelista el doctor Mario Fernando Quesada, experto en derechos humanos, convivencia y transformación de conflictos. También nos acompaña el doctor César Torres. Hace parte del Comité Asesor de Rectoría, abogado, especializa en resolución de conflictos y en la construcción de organizaciones sociales. También nos acompaña hoy el doctor Javier Alejandro Acevedo. Él es nuestro director de Escuela de Derecho de Ciencia Política de la universidad. Bienvenidos, gracias por unirse a este importante evento. Le cedo la palabra al doctor César Torres. Buenas tardes. Gracias, Farley. Como queda dicho, mi nombre es César Torres. Yo hago parte de la Comisión Asesora de la Rectoría, comisión cuya finalidad principal es la construcción de mecanismos autónomos y comunitarios para la resolución de conflictos en la Universidad Industrial de Santander, con el fin de evadir la muy fácil tentación de creer que somos los primeros en pisar estos previos de la construcción de mecanismos alternativos y comunitarios. Con el fin de evitar esa tentación, hemos decidido iniciar una serie de encuentros, charlas, conversatorios con personas que han tenido experiencias previas en esta misma área de trabajo. Para el efecto, hemos invitado, nuestro primer invitado es el profesor Mario Quesada, que tuvo un nivel protagónico tanto en la construcción de la Red Universitaria de Derechos Humanos como en el apoyo que la Universidad Pedagógica Nacional brindó a la misma red para que pudiera consolidarse o pudiera avanzar en su proceso de consolidación. ¿Por qué invitamos a una persona vinculada con este proceso de Red Universitaria de Derechos Humanos? Por una muy simple razón. Porque los mecanismos alternativos, comunitarios y autónomos de resolución de conflictos no pueden hacer otra cosa que solucionar los conflictos en el marco de la garantía y uso y goce de los derechos humanos. No conocemos bien esta experiencia, profesor Quesada, y por eso queremos escucharlo. Y queremos escucharlo además porque creemos que la experiencia que ustedes vivieron en Bogotá en general y en particular en la pedagógica, bien nos puede ayudar a no repetir los errores y en cambio sí realizar actividades y obtener logros similares a lo que ustedes hicieron y obtuvieron en el proceso de Bogotá y de la pedagógica. Con ustedes nuestro invitado, Mario Quesada. Mario, le quiero agradecer a nombre personal y por supuesto de la institución que usted haya accedido a participar en esta conferencia en calidad de invitado. Muy amable y muchas gracias. Gracias, profesor César. Buenas tardes para todos y para todas. Tengo mis raíces en el noble departamento de Santander, razón por la cual es una oportunidad siempre muy, muy bonita hablar para gente que vive allí, donde yo siempre querré vivir
y parece que no voy a poder por las cosas laborales. Pero las alegrías mías y las felicidades siempre están vinculadas a Santander, a la finca de mis abuelos. Y con este comienzo emotivo, porque siempre uno tiende a comenzar por ahí. Agradezco también ya la conversación un poco más profesional frente a estos temas, teniendo como dos puntos de partida. Yo tengo una ruta de experiencia, una forma, un acercamiento a la construcción de la red en calidad de funcionario encargado del tema de derechos humanos de la universidad. Pero no es ni mucho menos la institución la protagonista en la construcción de la red universitaria distrital de derechos humanos. De hecho, yo fui el único funcionario que establemente estuvo durante mucho tiempo en la red, teniendo un papel, articulando la propuesta de la universidad. De esto, de la construcción de la red, son mucho más testigos las calles y los muchachos, los y las estudiantes de la Universidad Pedagógica, de la Nacional, de la Distrital, de la Javeriana, de los Andes, del Externado, de Uniminuto, inclusive del Atadeo, que alcanzaron a participar o que participan aún del tema de derechos humanos. Así que mi experiencia está dada por un lugar y eso es lo primero. Voy a hablar desde lo que se hizo como institución, de lo que intentamos construir como institución, de lo que intentamos aprender, evidenciar como institución. Y lo segundo elemento que es fundamental para esta discusión es que decía Hegel que el búho de Minerva levanta sus alas al atardecer. Es decir, hay muchas cosas que uno aprende cuando ya no tiene la posibilidad de aplicarlas, ¿no? Fito Páez dice, la sabiduría llega cuando ya no nos sirve para nada. Y entonces voy a hablar también desde la felicidad y desde algunos sinsabores, de una experiencia que amo, que respeto y que voy a defender siempre, pero institucionalmente como miembro de la pedagógica, con algunos sinsabores que como aprendizajes quiero dejarle sobre todo a la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, y que me parece muy interesante que esa convocatoria sea dada para hablar como a la universidad, hablar a la universidad y hablarle a los estudiantes de la universidad. Porque todo relacionamiento con una institución tiene unos riesgos y generalmente nosotros pedimos la ampliación, el fortalecimiento, el robustecimiento de la democracia y a veces no nos damos cuenta de los riesgos que tiene pensar ese robustecimiento, fortalecimiento, engrandecimiento, etcétera, como el mero fortalecimiento de la institución. Así entonces, digamos, este primer elemento, este primer pasaje que quiero compartir con ustedes, estos primeros acordes de esta canción, son para decirles que yo hubiera querido que hubiera salido mejor, aunque amo profundamente la experiencia de la red y tengo, insisto, mi corazón allí clavado. Yo creo que la universidad hubiera podido hacer mejor las cosas y creo que personalmente hubiera podido hacer mejor las cosas. No es un recurso retórico para que la gente ponga atención y diga comenzamos con un autocrítico, no, es que en realidad de corazón lo creo. Es una experiencia muy exitosa, pero de corazón creo que hubieran podido comenzar las cosas mejor. Si me permiten, entonces voy a comenzar con dos elementos y le puedo pedir a María, que está al tanto de esto, que cuando me falten unos 10 minutos me avise, porque el profesor Torres sabe que si me dan media hora yo puedo hablar 2:30. Entonces, si me pueden decir cuando lleve los 20 minutos exactos, María, para comenzar a intentar redondar y así hablar los 30 minutos que se convertirán sin duda en 32 o 33, podremos llegar a 36 inclusive, pero vamos a intentar firmemente mantenerlos en los 30. Entonces, lo primero que quiero decirles es cómo se pensó la universidad la construcción de un equipo de derechos humanos, que era lo que estaba pensando la pedagógica en ese momento, vinculada con el contexto. Eso es el primer elemento, ¿cierto? El segundo elemento que voy a querer poner con ustedes más a profundidad es cuál era el contexto de Bogotá
y me parecería chévere que los compañeros y compañeras de la Universidad Industrial de Santander que están allí lo ayuden a pensar y lo vean si era algo similar a lo que estaba pasando. Y en este momento va a haber un momento muy clave que es la Mesa Interinstitucional de Derechos Humanos, que ya plantearé, y el contexto, por qué es tan importante en el contexto. Y el tercer elemento, ¿cuáles son los aprendizajes en el concepto de derechos humanos? Esos son los tres elementos que voy a plantear en estos 20 minutos. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos entonces del concepto de derechos humanos y de la aplicación institucional del tema de derechos humanos? Bueno, ¿cómo comenzó todo? La Universidad Pedagógica tenía en ese momento un rector, un hombre muy famoso que tendrá siempre todo mi respeto, el profesor Adolfo León Ateortúa, que es quien llega a la universidad para comenzar el año 2016 y plantea una transformación muy importante de la universidad. Tenía un título muy lindo su programa, La Universidad que Queremos. Eso siempre fue una cosa muy linda porque parecía como traída del foro de Sao Paulo. Era posible, o sea, era una cosa increíble. En la Universidad Pedagógica, todos los que habíamos siempre estado en la oposición en ese momento teníamos la posibilidad de definir el rumbo de la universidad. Con los profesores con los que siempre hablábamos de las deficiencias de la universidad, teníamos ahora que decir para dónde. Y eso era un reto increíble. Entonces el profe Adolfo dice o construye una propuesta junto con el profesor Helbert Choachi, hoy director de la carrera de Educación Comunitaria en Derechos Humanos. Ellos dicen, bueno, vamos a transformar bienestar para que no sea solamente un servicio asistencial, sino para que comience a construir líneas de formación y apoyo al movimiento estudiantil. ¿Sí? El profesor Teortúa llega con un gran apoyo al movimiento estudiantil, el movimiento profesoral, el movimiento de trabajadores de la universidad. Y se crea entonces en bienestar universitario un cargo, o sea, mucho se amplía un cargo, que era, ahora cuando lo veo pienso que era una locura. Yo era el coordinador de cultura y derechos humanos. Es decir, yo tenía que hacer un montón de cosas relacionadas con el tema de cultura universitaria, que es tan rico y tan vasto, y además comenzar a trabajar temas de convivencia universitaria. ¿Qué pasa? La universidad comienza a presentar una serie de problemas cotidianos. Si ustedes recuerdan lo que pasa entre 2016, 2017 y 2018 en la continuidad de los paros campesinos, han comenzado a crecer las movilizaciones sociales en Bogotá, perdón, en Colombia, y en Bogotá eso significa sin duda el fortalecimiento de las universidades. El movimiento en Bogotá sigue siendo todavía muy universitario. Esto fue una conversación que tuve con un compañero del Centro de Pensamiento Ignacio Torres Giraldo, vinculado a la CUT, y él me decía, no, es que el movimiento en Bogotá es sobre todo obrero, y yo le decía, no, o sea, es lo que uno quisiera, es lo que dictan los manuales, uno quisiera que el movimiento fuera obrero, pero resulta que generalmente el movimiento es universitario, y sobre todo en las universidades como la pedagógica y la distrital, que son universidades vinculadas a estudiantes que están en las periferias. Entonces, hay un movimiento muy activo, muy activo de lo que está pasando, ¿cierto? Y la universidad se comienza a volver un centro de discusión muy importante y entonces comienza a volcarse el trabajo de cultura y convivencia, realmente a entender qué es lo que están planteando los estudiantes, qué soluciones podemos dar, ¿cierto? Y viene una primera fase, que es la fase que yo llamo como errónea, la escafandra, no sé. Nosotros, el batiscafo. Para llegar al abismo íbamos con un batiscafo. Se me acaba de ocurrir la figura, voy a anotarla porque está bonita. Para llegar al fondo íbamos con batiscafo. No nos atrevíamos a nadar, sino íbamos con batiscafo. Al cuidado completo de que nuestras ideas no se salieran. Eran nuestras ideas aplicadas a los estudiantes. Porque como éramos un sector democrático, entonces teníamos que ir a decirle a los estudiantes cuál salvadores, cuál era la posición política correcta que ellos debían tener. Y entonces le quitamos, creo yo, mucha vivacidad al movimiento estudiantil, porque lo que hacíamos era entregarles como soluciones nuestras propias reflexiones y pensar que sus propuestas se oponían a lo que nosotros teníamos como solución, porque nosotros éramos de izquierda y viejos. ¿Sí? Si ser joven no es por definición un éxito, ser viejo tampoco, ¿cierto? O sea, si eres viejo o eres joven, en realidad no importa, lo que importa es la aplicabilidad de lo que se está planteando, ¿no? Pero nosotros creíamos que teníamos la respuesta. Entonces le entregábamos a los estudiantes como soluciones nuestras propias reflexiones y entonces
la universidad comienza a perder un poco el dinamismo, ¿sí? Porque había un proceso de seducción a partir de la experiencia donde nosotros teníamos la verdad. Y entonces, claro, yo era el encargado de salir, tomar café con los estudiantes, duraba horas enteras en las plazoletas hablando con los estudiantes y comienza a perder un poco el dinamismo. Se nos olvida una cosa que para mí es el primer gran aprendizaje, que es lo primero que yo quisiera compartir como aprendizaje. Y de eso nos comenzamos a dar cuenta desde muy atrás. El movimiento social no tiene por qué ser siempre constituyente. Es decir, no tiene por qué siempre tener respuestas. Puede decir no. O sea, el movimiento social puede ser destituyente. Pero nosotros, como estamos acostumbrados a que toda la gente tiene que llegar con propuestas, entonces, claro, nosotros teníamos propuestas más elaboradas, salíamos a la plazoleta y en la discusión con los estudiantes, pues había muchísima más habilidad de gente que venía de izquierda de muchos procesos. Si mis compañeros, amigos, hermanitos, estudiantes de la pedagógica, profesores, están escuchando esto, seguramente recordarán esas asambleas en donde nosotros salíamos y a partir de una gran construcción discursiva dábamos la vuelta. Eso cuesta perder un poco el dinamismo, pero resulta que el contexto era más fuerte que nuestra propia capacidad de solucionar las cosas. Y pasa que a partir del 2018 la situación comienza a variar, ¿sí? Comenzamos a identificar que la crisis presupuestal de las universidades públicas no daba espera. Y para eso nosotros no teníamos una respuesta interna. Es decir, como universidad no teníamos cómo solucionar un problema estructural. Para el caso de la pedagógica, no sé cómo será en la UIS, ¿sí? No tengo ni idea, imagino que debe ser similar. La universidad era pública en un 52% y el 48% de los recursos restantes debían ser conseguidos por la universidad misma, vendiendo servicios, ¿sí? Entonces el carácter público de la universidad comienza a perder fuerza, ¿cierto? Comienza a perder fuerza el carácter público de la universidad y eso comienza a avivar el movimiento, ¿cierto? Avivar el movimiento porque significaba, por ejemplo, que había fallas estructurales con un manejo presupuestal impecable, porque el manejo de la universidad pedagógica fue impecable presupuestalmente, fue reconocido como impecable, ¿sí? Sin embargo, aún un manejo impecable no permitía que la universidad tuviera los recursos suficientes. Resulta que las universidades comienzan a tener una deuda histórica. La deuda histórica de la universidad era gigantesca, 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 ¿sí? Y eso comienza a afectar la vida cotidiana de la universidad. Y resulta que en la mesa interuniversidades se crea entonces el gobierno ¿qué es lo que quería decir? El gobierno de Peñalosa, el anterior a este, ¿cierto? El anterior a este último que terminó, es decir, como 2 o 3 gobiernos atrás, realmente se fortalece mucho con Lucho Garzón, se crea una cosa que se llama la Mesa Interuniversidades de Derechos Humanos, que es un espacio donde todas las universidades de Bogotá iban con delegados de derechos humanos a debatir el tema. ¿Cómo estaba el tema de derechos humanos en Bogotá? Y entonces, cuando yo llego allá a esos espacios, me comienzo a dar cuenta que todas las universidades están presentando el mismo problema. Yo recuerdo mucho una conversación con Esmeralda Caro, encargada del tema de protección de derechos humanos en calles de personería en Bogotá, y le digo, Esmeralda, yo veo que este 2018 va a reventar un paro nacional estudiantil impresionante, porque las problemáticas no son solamente aquí y allí. Mi conversación cotidiana con los estudiantes lo demuestra. Y los equipos de convivencia y derechos humanos de las universidades ya no podemos resolverlo porque es un problema que nos supera, por amplio margen. No podíamos resolverlo, ¿sí? No podíamos resolver los altos costos de matrículas, aunque la pedagógica no se subieron. No podíamos resolver la falta de acceso a las universidades. No podíamos resolver un montón de cosas que venían sucediendo y entonces nosotros teníamos que enfrentarnos a un movimiento estudiantil que nos iba a superar y del cual nosotros creíamos que era justo además. Había que salir a protestar por el tema. ¿Qué pasa entonces? Todo el 2018 es el anuncio de este emergente movimiento estudiantil. Como administración nosotros nos preguntamos, bueno, ¿basta entonces ahora con tener respuesta a las cosas cotidianas? No.
Llegó la hora de jugar de otra manera, pensamos. Yo recuerdo mucho esa reunión con el profesor Adolfo. Llegó la hora de jugar de otra manera, de pensar de una manera diferente. Vamos a pensar que el equipo de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica se da, perdón, que está un poquitico así, eso, que el equipo de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica se va a dar para proteger el derecho a la protesta. Es decir, el derecho que tienen los estudiantes y las masas populares colombianas, colombianos en general, a decir no. Tenemos que proteger ese derecho y como equipo institucional nos vamos a volcar en la protección. En el 2018 nosotros tenemos un rastreo de 24 marchas fuera de la universidad. Es decir, 24 veces durante el 2018, antes de octubre, me refiero, ¿sí? Hay movilizaciones en la universidad. Eso quiere decir una movilización, por lo menos 2 movilizaciones por mes, ¿sí? Y resulta que en todas las movilizaciones volvían pelados golpeados, detenciones arbitrarias en los CTPs, etc., el Centro de Traslado por Protección Antigua UPJ, pelados sin culpa. Teníamos casos, a mí me parece, la persona que diseñó la pieza gráfica con la que se convoca a este conversatorio no sabe el dolor que me dio volver a ver la foto de ese compañero que es un estudiante de la pedagógica, totalmente golpeado, de una manera criminal, abiertamente ilegal por parte de la fuerza policial, ¿cierto? Y entonces nosotros comenzamos a ver que se requiere ejercer una práctica en calle, ¿cierto? Es decir, los equipos de derechos humanos no están solo para pensar a los estudiantes tanto cuanto permanecen dentro de la universidad, porque la condición de estudiante no se acaba cuando se traspasa el muro de la calle 72, ¿cierto? La condición de estudiante es permanente. Por tanto, la labor de la universidad de protección de sus derechos, tantos como estudiante, supera la acción intramural. Ese es un aprendizaje que nosotros tenemos y decimos, ok, tenemos que volcar todo nuestro trabajo y nuestras comprensiones a la condición de estudiante, no a la permanencia en la universidad. Es decir, debemos comenzar a pensar que la permanencia en la universidad es un trabajo en el tema de los derechos humanos, pero la condición de estudiante por fuera debe ser también una preocupación para la universidad. ¿Qué pasa con ese hallazgo? Entonces decimos, ok, transformamos los equipos de derechos humanos, el equipo de derechos humanos de la pedagógica se transforma y comienza a pensar que existen problemáticas, hacemos un mapa, ¿sí? Que será un poquito parte de la tarea que yo quiero después establecer con los equipos de derechos humanos de la universidad, con las organizaciones estudiantiles, etcétera. Hacemos un mapa que es cuáles son las problemáticas internas, ¿cierto?, de la universidad que pueden ser solucionadas por la universidad. ¿Cuáles son las problemáticas internas de la universidad que no pueden ser solucionadas por la universidad? ¿Cuáles son las problemáticas externas en la condición de estudiante que debe asumir la universidad? ¿Y cuáles son las problemáticas externas en las cuales la universidad no se va a meter? ¿Cierto? Y lo que parecía una evidencia es que las problemáticas externas en las cuales no nos debemos meter iban a ser las más grandes, terminan siendo las más pequeñas, ¿sí? Porque el pelado, nuestro compañero, nuestro estudiante, nuestra estudiante, está inmerso en una vida como joven estudiante y quiere la universidad. Miren, hay una vaina que me parece a mí que es una demostración palmaria de esta situación. El externado, la Universidad Externado de Colombia, hizo una encuesta, ¿no? ¿Cuál es la institución en la que usted confía? Y la institución en la que confían más los jóvenes en Colombia, la universidad. Pública, privada, pequeña, mediana. Es decir, la universidad tiene una condición vital para los jóvenes hoy. No sé, no podría afirmar lo mismo cuando yo era estudiante, ¿sí? Pero la vida se desarrolla dentro de la universidad y la vida se desarrolla alrededor de la universidad. Entonces, tenemos que transformar los equipos de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces cuando eso sucede? Nos damos cuenta que nosotros, esto es una evidencia, pues una evidencia de Freire, ¿sí?
Profesor Torres, yo sé que a usted esto le gusta mucho y casi que podía repetir esta frase como religiosa, ¿sí? Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, ¿sí? Entonces, darnos cuenta de esa evidencia de que nosotros no sabíamos cómo hacerlo, nos implica pensar quiénes saben de protección de derechos humanos y de cómo se mueve una marcha. ¿Los estudiantes? ¿Las estudiantes? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros? Construir una línea de articulación en la cual el equipo de derechos humanos institucional se coja de la mano con los equipos de derechos humanos de los estudiantes y comiencen a trazar estrategias de protección para poder ejercer el derecho a decir no. Voy a primero infantilizar esta afirmación y luego la voy a ir profundizando. El momento más lindo en la vida de un bebé es cuando aprende a decir no, ¿cierto? Cuando el niño puede decir no, ya no le dan los horribles frijoles que las mamás creen que les gustan, ¿cierto? El niño comienza a decir no. ¿Sí? O la horrible leche, esa, cualquiera que sea. ¿Sí? Ese momento los papás tienen dos opciones, ¿cierto? Cogen el chino y le cascan para que aprenda a comer, que tiene que comer de todo, o comienzan a construir cómo es que dice no. ¿Sí? Bueno, resulta que nuestros estudiantes comienzan a decir no. Y nosotros creemos que además de que es justo que digan no, tenemos que proteger cuando digan no. Y no nos puede preocupar como equipo de derechos humanos, al equipo de derechos humanos, a la universidad y en otros espacios lo trabajan, pero al equipo de derechos humanos de la universidad pedagógica en ese momento llegamos a una conclusión. No solamente tienen derecho a decir no, sino que si lo dicen de alguna manera que no nos guste, no vamos a centrarnos en la manera, sino en el derecho de decir no. Porque el derecho a decir no es el derecho más importante. Si nosotros estamos en desacuerdo con la manera, tendremos que trazar planes pedagógicos, discusiones con los estudiantes, intercambios de saberes, pero esa no es la labor del equipo de derechos humanos. Y esa es nuestra primera discusión y la pelea que sostuvimos durante 2 años discutiendo con Jairo García, secretario de Seguridad del alcalde Peñalosa. Nos pedía que nosotros le dijéramos a los estudiantes cómo marchar y cómo protestar. Y yo le decía, perdón, profesor, pero lo que a nosotros nos interesa es que esos estudiantes protesten como protesten, tengan derechos, porque no se puede hablar de víctimas culpables o víctimas inocentes, sino de víctimas. Imagínense que nosotros comenzamos a detectar que en el marco de la movilización que efectivamente comienza a estallar el 10 de octubre, hay una cosa que es muy bonita y es que comenzamos a darnos cuenta que estas preguntas que teníamos en la pedagógica se las estaban haciendo en otras universidades, las instituciones menos, más los estudiantes. ¿Sí? Es decir, había algunas instituciones que se estaban preocupando por el tema de derechos humanos. Recuerdo mucho al equipo de la Universidad Nacional, a Lucía, que la recuerdo mucho, muy preocupada por lo que pasaba con los estudiantes, la profesional de derechos humanos de allí, al equipo de la distrital, el tocayo, pero no recuerdo el apellido, el tocayo Mario, también un tipo muy juicioso en el tema, ¿cierto? Pero con menos decisión, con menos habilidad, digamos, tenían una rectoría por detrás menos democrática. La rectoría de la pedagógica, digamos, era como, jueguen que creemos y respaldamos. Las otras rectorías un poco más miedosas. Y comenzamos a encontrarnos con que había muchos estudiantes en universidades en Bogotá que estaban pensándose lo mismo. Y entonces citamos una reunión. Esto es casi histórico, aquí casi que me quiero poner de pie. Salón 103, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia, 6 de la tarde, 9 de octubre del 2018. Lo digo casi como comenzando un rosario. Nos reunimos, citamos a los equipos de derechos humanos de los estudiantes, así, la citación fue así: equipos de derechos humanos de los estudiantes en Bogotá que estén interesados en proteger la marcha del 10 de octubre, lleguen. Parce, no nos cabía la gente en el salón.
¿sí? Era gente de todos lados, gente del externado, la javeriana, todo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eso fue aprendiendo en caliente, ¿sí? Como cuando yo era niño en un programa que se llamaba No Puedo Contar, ¿sí? Así, de una, aprendiendo en caliente, vamos a ver, entonces así es y así se hace. Entonces estábamos ahí, yo era realmente el único funcionario de la universidad, el resto eran estudiantes y comenzamos a trazar la estrategia, ¿sí? La estrategia que se traza para la protección de derechos humanos en Bogotá solo la podré contar cuando tenga la autorización de los grupos estudiantiles, porque necesito que ser muy cuidadosos, ¿sí? Pero digo que se cuadra una estrategia de protección en la cual la participación de los estudiantes es fundamental, ¿sí? Ese 9 de octubre termina la reunión, ¿sí? Y recuerdo un compañero que dijo, ustedes podrán decirle a sus nietos que estuvieron en la reunión de creación de la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos que protegió la marcha de estudiantes más grande que ha habido en los últimos 50 años en Bogotá. Eso fue, yo recuerdo esa intervención y todavía me da como calorcito en el corazón. Salimos, yo recuerdo que yo fui designado al PMU, eso después yo voy a explicar bien qué es eso. Yo tenía que ir como designado de las organizaciones de derechos humanos al lugar de protección de derechos humanos, a reunirme con la policía, ¿sí? A reunirme con Jairo García, Álvaro Vargas, que eran los encargados del distrito, con un montón de gente, ¿sí? Y yo era el encargado de protección de derechos humanos. Cuando yo vi esa marcha por las cámaras, eso era impresionante. Impresionante. En un momento la coronel Sandra, ¿cuál era el apellido? La coronel Sandra, que era la encargada de derechos humanos, me dijo, profesor, esto, mejor dicho, si ustedes no ayudan a controlar esto, esto se sale de las manos. Y yo le dije, coronel Sandra, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros no estamos para controlar marchas ni para decirle a la gente cómo proteste. Nosotros estamos para cada vez que haya un abuso, responder. Entonces, la red de derechos humanos emerge, crece, nace en medio de un proceso de movilización, ¿sí? Con una decisión de los estudiantes, el acompañamiento de algunos funcionarios de algunas universidades de Bogotá, entre los que estaba yo, ¿cierto? Y crece con un objetivo. Vamos a defender el derecho a la protesta, ¿sí? Nuestro primer diplomado, que eso será ya, simplemente estoy clavando una pica en Flandes para los conversatorios siguientes, nuestro primer diplomado se llamó Por el derecho a la protesta, ¿sí? Porque protestar es un derecho, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos demasiado, o sea, hemos estado educados en una sumisión tal, ¿sí? En una sumisión cultural, que pensamos que protestar es de facto malo, ¿sí? Pero nunca nos hemos preguntado por la potencia que eso tiene. O sea, digamos, si el niño no le dice que no, la mamá le sigue dando frijoles, ¿sí? Y entonces las cosas bonitas han sucedido porque hay gente que ha dicho que no y se la ha jugado por decir que no. ¿Qué pasa entonces? Resulta que esa articulación es una articulación estudiantil, fundamentalmente estudiantil. ¿Por qué queda un sinsabor al final? Para cerrar este primer ciclo antes de las preguntas. Queda un sinsabor porque al cambiar la rectoría en la universidad pedagógica, al entrar en una nueva rectoría, el respaldo, desde mi punto de vista, con todo el amor y cariño para mis compañeros que siguen allí trabajando, no sigue siendo igual. Y al no seguir siendo igual, la red en la pedagógica sufrió un bajón. Quiere decir, esa evidencia nos demuestra un bajón que ¿qué significó? Nos acostumbramos mucho a esa relación institucional en la cual la institución ponía la cara, ¿sí? Como una dependencia. Y entonces ese bajón institucional hace que, ese desbalance institucional hace que se demostró la dependencia con la institución, ¿sí? Porque al cambiar la rectoría, al cambiar el enfoque, la red perdió fuerza, ¿sí? Y se demoró en reconstituirse. Hoy, después de mucho tiempo,
volví a conversar con, bueno, después de mucho tiempo no, volví a conversar sobre el tema de la pedagógica con algunos compañeros de allí, y están en medio de una discusión muy fuerte en este momento con bienestar universitario, ¿sí? Más allá de si meternos o no en la discusión de quién tiene la razón, lo que digo es la excesiva presencia de institución hace que no funcione. ¿Sí? Y se parece mucho a lo que pasó con el gobierno de Bogotá cuando se fue Petro. ¿Sí? Muchísimo. Y se parece mucho cuando ha habido gobiernos democráticos, cuando las organizaciones casan sus apuestas, todo con la institución, pues comenzamos a perder como independencia. Un profesor de la Universidad Nacional, el profesor Edgar Ardila, dice una cosa que a mí me parece que es muy interesante, ¿sí? Y es que hay que analizar cuál es la vía política de incidencia que se está definiendo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser siempre una vía estatal, puede ser vía comunitaria, pero habría que trabajar en eso. En esencia, lo que yo creo es que si yo pudiera hablarle al Mario que asistió a esa reunión del 9 de octubre del 2018 en el Salón 103 de la Facultad de Derecho, en este momento, lo tomaría al brazo y le diría, loco, no sea tan protagonista, deje que jueguen un poco más los pelados. ¿Sí? Porque yo terminé representando, sin ser estudiante, terminé representando sectores estudiantiles, ¿sí? Y entonces, digamos, había construido como una discusión de que era universitario, no estudiantil y tal, ¿sí? Y esas dependencias no son buenas, no son buenas. Los compañeros de la pedagógica que me están escuchando, ellos le decían de una manera, y perdónenme el giro cotidiano, aunque suelo hablar más bien de manera cotidiana, no tan formal, pero decían, vamos a desmarillizar la red, ¿sí? Hay demasiada marillización en la red, hay que quitarle un poquito de Mario a la red. ¿Sí? Y creo que era necesario, creo que era justo. ¿Sí? Yo dejaría esta primera parte por allí. Me faltó decir solamente una cosita. ¿Cuál es el hallazgo que nosotros tenemos entonces teóricamente del tema de derechos humanos? Ya dije, hay que proteger a la víctima, independientemente de esa, ¿no? La pregunta no es si víctima o culpable. Y dos, ¿sí? Los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, aunque es un concepto que aplica para todo el derecho, y pues, los profesores de la facultad aquí lo sabrán más, partiendo de Norberto Bobbio, si es Norberto Bobbio, el derecho es un límite contra el poderoso, ¿sí? Y los derechos humanos son los límites más constituidos contra el poder, contra el abuso del poder. Entonces, bien vale que cuando uno esté en una institución, piense a profundidad cómo impulsa los derechos humanos desde el poder. Esa es una reflexión que es muy interesante, ¿sí? Y que vale la pena profundizar. Porque significa, de facto, construir unos límites de su propia acción. ¿Sí? Y esa reflexión es sumamente costosa, es políticamente y académicamente muy costosa, ¿sí? Y pedagógicamente terriblemente costosa. ¿Sí? Esa reflexión es la que me lleva a mí a hacer un planteamiento en la universidad, es decir, transformamos esta forma de hacer las cosas, ¿sí? O yo realmente no tengo un lugar en la universidad, ¿sí? Y pues se dio lo segundo, no se pudieron transformar algunas de las cosas que sobre todo era como la dependencia de la universidad, para la dependencia de la red en la pedagógica para la universidad. Eso es entonces, no sé si me pasé porque no lo vi. Un silencio sepulcral. No, bueno, mi estimado profesor, aquí hay varias preguntas. Primero que todo, pues agradecerle en nombre de la Universidad Industrial de Santander por la presencia en este espacio y bueno, y recalcar que la Escuela de Derecho y en cabeza de esta dirección somos facilitadores
del trabajo de esta comisión asesora creada por Rectoría precisamente para abordar estos temas que usted ya empezó a tocar de una manera muy gráfica y de una manera muy afable, y que yo creo que a todos nos llegó de una manera muy clara y muy precisa, y nos llegó también al alma, sobre todo por la manera como usted lo ha expuesto tan efusivamente. Bueno, varias preguntas, profesor Mario. La primera, una pregunta muy interesante. Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos aquí y nos la hacemos permanentemente. ¿Las organizaciones de derechos humanos estudiantiles deben o pueden, mejor, tener una postura política, o, como plantean algunos, y esto es ya complemento a la pregunta, deben ser neutras? Si es que la neutralidad, podemos hablar de una neutralidad. Sí, profe, tiene la palabra. Listo, va. Esa pregunta, yo le pido a algún compañero de la red, si está por ahí algún compañero de la RUT Bogotá, que contacte a algún estudiante allí y le diga, esta pregunta nosotros le dimos vueltas todos los días. Todos los días esto era como levantarse, ¿qué quiere desayuno? Y la red tiene una postura política. No tengo una conclusión, y es que en efecto sí tiene una postura política. Los derechos humanos son una postura política. Son de facto una postura política, ¿cierto? No solamente porque la neutralidad sea imposible, sino porque, como cerraba y lo decía, este es el aprendizaje fundamental, ¿cierto? Los derechos humanos son los derechos de la víctima, ¿cierto? De aquel que está violentado. Y por supuesto, de los derechos del violentado no hablan los que tienen el poder, digamos, ¿sí? A mí me parece terriblemente sospechoso, sospechosísimo, por ejemplo, que Estados Unidos proponga una certificación en derechos humanos. A mí me parece terriblemente sospechoso, ¿sí? Por la postura que significa, ¿cierto? Pero teóricamente, digamos, no solamente es como un hallazgo nuestro, sino que teóricamente nosotros decimos, claro, los derechos humanos tienen una postura política. Es la defensa de la vida digna de las víctimas, ¿sí? Y es muy importante. Profe, una pregunta y me parece que muy pertinente. A mí también me llamó mucho la atención. ¿En qué consiste el derecho a decir no? ¿Por qué razón la universidad decidió apoyar ese derecho? Eso, háblenos un poquito más de ese derecho a decir no, que yo creo que, como dicen, nos tramó. Profe, figúrese que es que yo tenía mucho miedo de meterme en este tema porque sé que es un tema tremendamente atractivo que además nos podría sacar todo el día, esta y 2 horas más de discusión. Sí. Pero voy a intentar ser bien sintético. Resulta que cuando pasa lo del movimiento el movimiento chileno, ¿cierto? El tema de Chile, que de pronto explota y nadie estaba esperando que Chile explotara, etcétera. Yo comencé a buscar un poco de literatura sobre si había algún intelectual que se hubiera como anticipado a la discusión, ¿cierto? Y entonces encontré una cosa que nosotros ya habíamos pensado en la red. Yo les prometo que con el profesor Torres le envío además la copia del texto, ¿sí? Pero es que no la tengo aquí en donde estoy en este momento. Hay un intelectual cuyo nombre no recuerdo que dice, mire, los chilenos tenemos un inconveniente, es que siempre lo estamos pidiendo. Cuando hay una movilización, el gobierno ha sido muy hábil, el gobierno de Piñera ha sido muy hábil a decir, nos sentamos a la mesa cuando tenga propuestas, ¿sí? Y resulta que los movimientos no siempre tienen propuestas, ¿sí? Los movimientos pueden decir, yo no quiero que haya en Bogotá la carrera. Vamos a ver, y perdónenme, hay una preocupación que me asalta mucho, y es el tema de Santurbán, ¿sí? Porque por las declaraciones de hoy del gobierno nacional, yo tengo la impresión de que van por Santurbán, ¿sí? La gente puede decir, mire, yo no me puedo meter en una discusión de cuántos son los límites específicos del páramo de Santurbán, ¿sí? Pero tengo derecho a decir, no quiero a Minesa. ¿Sí? Entonces,
el derecho a decir no es el derecho a no estar de acuerdo, digamos, el derecho a poderse plantear en no estar de acuerdo, ¿sí? Y no tener necesariamente una propuesta. Es lo que llama el intelectual chileno, que le prometo que le voy a enviar el texto, sí, se lo juro por millonarios bendito, que le voy a enviar el texto que se llama el poder destituyente. Así se llama. Poder destituyente. No solamente poder constituyente, sino poder destituyente. ¿Por qué la universidad decide apoyarlo? Porque nos damos cuenta que nosotros no lo sabemos todo. Es un principio de educación popular, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, tenemos que apoyar al que dice que no. O sea, si esta persona dice que no, ¿por qué nosotros vamos a tener que apoyar solamente a los que dicen que sí? A lo que dice que sí el profesor Atortúa, que a mí me podría seguir pareciendo lo más acertado, ¿cierto? Pero había que prestarle a los chicos los equipos, los espacios, los lugares para que pudieran decir que no, ¿sí? Y sobre todo cuando en el país se profundiza esa discusión, cuando nos damos cuenta que en el país no va a haber una transformación sobre las condiciones reales de la universidad pública. Sí, ahora que lo veo con la camiseta de ASPU, me recuerda infinitamente en mi paso por la Asociación de Profesores Universitarios, ¿sí? Ahí en la Universidad Pedagógica. Los profesores tienen derecho a decir no. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta? ASPU. Yo recuerdo todavía el comunicado de Pedro Hernández diciendo, oiga, es que esto está muy grave. Esto está berraquísimo, ¿sí? Y todas las seccionales de ASPU diciendo, no, tenemos que ver qué hacemos. Y los primeros que se van, recuerda, profe, los primeros que se van a asamblea permanente son los profesores de ASPU. ¿Mm? Y aún no había una propuesta, pero eso no era. Entonces, había que aprobar el derecho a decir no y prohijarlo, invitarlo. Eso significa el reconocimiento de la democracia. Ah, muy bien. Bueno, profe Mario, esta pregunta tiene veneno, ¿no? Entonces, digo, lo aviso para que Esas hablan mejor. la articulación es básicamente estudiantil, ¿sí? ¿Qué hacía ahí un funcionario de la Universidad Pedagógica Nacional? Me encanta la pregunta, me parece genial. Tres cosas, ¿sí? La primera de ellas, nosotros comenzamos a darnos cuenta que existe problemáticas asociadas a los movimientos universitarios y no solamente a los estudiantiles. Permítame una anécdota. Nosotros hicimos una rueda de prensa el 1 de octubre del año pasado con motivo de una bomba o un artefacto explosivo que pusieron dentro de la pedagógica, ¿sí? Esa fue una rueda de prensa que fue muy, muy famosa. Y luego fuimos a RCN y fuimos a varios lugares, entonces reunión con el procurador, etc. Yo iba caminando por la carrera séptima, tal vez el profesor Torres se acuerde bien de esta anécdota, aunque se la conté personalmente. Voy caminando por la carrera séptima y de pronto una señora sale y me abraza y yo, aquí, ¿por qué me va a abrazar? ¿Qué le pasa? Me dice, le invito un tinto. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, cuando yo estudié antropología en la Universidad Nacional, me dijo, y nunca hubo equipos, nunca las universidades apoyaron a los estudiantes. Y eso nos costó un montón de desaparecidos. Yo tengo amigos que desaparecieron. Se lo agradezco infinitamente. ¿Qué pasa? Lo que hacía un funcionario era mover los recursos de la universidad. Cuando digo recursos, no me refiero a recursos económicos, sino todos los recursos propios de la universidad, la capacidad instalada para poder defender los derechos humanos de los estudiantes. Ahora, ojo, eso no es necesariamente bueno. Hay que tener una filigrana, hay que saber tejer ese apoyo para no tragárselo, ¿sí? Entonces era apoyábamos eso, estábamos ahí, movilizábamos recursos, ¿cierto? Y sobre todo, le comenzamos a intentar dar protagonismo a los saberes de los estudiantes dentro de la universidad. Es decir, ¿eso en qué impactó? La Universidad Pedagógica se propuso una reforma al reglamento estudiantil, ¿sí? El rector Adolfo Lora Tortúa dijo, señor Mario Quesada, usted es funcionario de Derechos Humanos, vaya y diga a los estudiantes que propongan la reforma que quieran, que si no es inconstitucional, aquí se la apoyamos. Entonces, ese era el papel, un papel más como de chasqui, de ayudar a construir, ¿sí? Insisto, porque la pregunta tiene el veneno que a mí me gusta, y es que adquirimos demasiado protagonismo, y ese fue el error. Y por eso comencé diciendo, voy a ser autocrítico, ¿sí? Tal vez
con menos protagonismo hubiera sido mejor. Esta pregunta sí es mía. ¿Cómo manejar entonces esa tensión? Y lo digo por experiencia como parte de la, digamos, de la dirección de la universidad, aunque pues obviamente no alta dirección, pero sí uno tiene una responsabilidad de orden administrativa. ¿Cómo manejar, profesor, esa tensión sobre todo con el movimiento estudiantil, que de una parte desconfía de la administración, pero de otra parte necesita de la administración máxime para estos efectos de derechos humanos? Entonces es como esa ambivalencia de amores y odios y amores, ¿no? Unas veces lo quiere uno y Sí, profe, lo entiendo a la perfección. En la sí, pedagógica lo vivimos, yo lo viví todos los días. Yo pienso primero que no hay una fórmula mágica, ¿cierto? Como las cosas lindas hay que inventarlas día a día, ¿sí? Si uno tiene una fórmula mágica para las cosas lindas, pierden su belleza, ¿sí? Hay que estarlas construyendo, pero más allá del giro poético, digamos, lo que quiero decir es que hay que tener un cierto reconocimiento del terreno de quiénes son los estudiantes que están ahí, qué organizaciones estudiantiles están ahí, conocer sus planes políticos, ¿sí? Digamos, qué están pensando en los temas de derechos humanos, ¿cierto? Y sobre todo, reconocer que cuando estamos ejerciendo una labor de apoyo al tema de derechos humanos, nunca, jamás dejamos de ser profesores. Es decir, los chicos tendrán toda la posibilidad de decir no y nos desviviremos por explicarles nuestro punto, como los profesores. ¿Sí? Esta es nuestra postura, ¿cierto? Yo le puedo presentar a usted, no sé, profe, no sé cuál sea su clase, cualquiera que sea, digamos, usted está explicando a Alexi por decir algo, si es argumentación jurídica. Entonces usted dice, bueno, yo aquí me desvío por explicarle que Alexi tiene la mejor interpretación de la argumentación jurídica, pero resulta que hay un chico que le gusta más Saussure y no podemos hacer nada. Si le gusta Saussure, pues tendrá que defender a Saussure y uno juega ahí, pero ni lo saca de clase, ni lo califica mal por nada, uno juega con él de esa manera. Eso en la vida cotidiana, así funcionan las organizaciones de derechos humanos, ¿cierto? Ahora, el problema es que significa discusiones internas, ¿cierto? Pero yo creo que hay que seguir separando en el paradigma del diálogo, inclusive el paradigma habermasiano del diálogo con los estudiantes como pares para temas de derechos humanos, ¿cierto? Y tener en claro también una cosa, y es que la democracia tampoco consiste en decirle sí a todos los estudiantes. Uno puede decir no, ¿sí? Y lo charla, lo explica. O sea, yo de verdad me precio con mis amigos estudiantes, a quienes considero mis amigos, muchas veces les dije, no, pues no se puede, ¿qué hacemos? Sí, nos supera. Y mantuvimos una reunión siempre muy, muy transparente frente a esas cosas. Mario, Pero pero no, usted toca un punto muy importante, el entendernos a nivel de pares. Y yo creo que eso ha sido uno de los problemas que se han presentado precisamente en ese manejo en ese manejo de las relaciones, sobre todo a nivel de universidad, estudiantes, a nivel de dirección, estudiantes, y de los órganos de la universidad, que no se ve a los estudiantes como pares. Y eso tiene una incidencia muy fuerte, ¿no? Pero claro, eso yo creo que es uno de los retos, que tenemos, ¿no? pero además imagínese, profe, que es que nos piden a los que estamos trabajando en derechos humanos que acabemos con expresiones históricas que nos superan. O sea, el éxito de un equipo de derechos humanos no es acabar las pedreas, porque eso no depende de los equipos de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Nosotros teníamos toda una estrategia para eso. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Muchachos, por favor, tengan cuidado con los bienes de la universidad. ¿Sí? Todo un proceso de diálogo de de ayudar a comprender las cosas, pero no podemos nosotros, o sea, no se nos puede exigir a los equipos de derechos humanos, ¿sí? Que acabemos con cosas que no ha podido acabar nadie, ¿sí? Hay unos límites, o sea, el éxito está en saber cuál es el límite. Ese es el éxito. Y eso solamente lo puede definir los equipos internos. Profesor Mario, una última pregunta. Esta pregunta muy bonita, muy interesante. Dice, la línea de articulación permitió efectivamente mejorar las condiciones a todos los participantes en materia de derechos humanos. Sí, miren, esta primera parte era sobre todo de cómo se fue, ¿no?
¿Cómo fue que fue esto? Pero les adelanto un poco de los logros. En la marcha del 15 de noviembre, o sea, no, en la marcha del 15 de noviembre, o sea, la sexta marcha del paro estudiantil, creo que fue la sexta, hubo 138 violaciones de derechos humanos identificadas por la red, ¿sí? De esas 138 violaciones, gracias a la capacidad de articulación que tuvimos con los estudiantes, todo el mundo salió libre. Ni un solo estudiante detenido, ni un solo proceso penal en curso, ¿sí? Porque logramos, gracias a la capacidad de articulación y protección en terreno, logramos articularnos para que los pelados y las peladas de Bogotá salieran bien, ¿sí? Inclusive nosotros hubiéramos podido iniciar unos procesos contra la policía, ¿cierto? Alcanzamos a poner las denuncias, pero en este país todavía tenemos mucho miedo de denunciar. Eso nos angustia mucho. Entonces, pues se quedaron ahí. Pero sí lo logramos. Y hoy, por ejemplo, la red es una institución. Cuando se va a hablar de derechos humanos en movilizaciones, el actor privilegiado en Bogotá, uno de los actores privilegiados en Bogotá, la red de derechos humanos. Bueno, profesor Mario, muchísimas gracias. Le doy entonces, le cedo la palabra al profesor César. Y muchísimas gracias, de verdad que muy importante, muy interesante. Y yo creo que esto apenas empieza, es decir, hay mucho todavía por hablar, hay mucho por tocar y yo creo que para no saturar el auditorio, pero usted nos deja unas ideas muy interesantes, nos deja unos puntos, nos deja, como decimos por acá, con muchas ganas, nos deja picado. Gracias, gracias, profe. Mario. Saludos a la gente de ASPU, un saludo del corazón. Bueno, claro que sí, profe. Chao, Mucho profe. gusto. Siga. Bueno, Mario, muchas gracias. Colegas, muchas gracias por estar acá. Creo que nos ha ido bien aquí hasta ahora. Pienso que entramos en la segunda fase de esta conversación. Quedaremos a las órdenes de la dirección de la escuela a partir del momento. Mario, ¿cuándo continuamos? ¿Cuándo es su segunda charla? O María, ¿cuándo es la segunda charla? María, por favor, ¿nos indicas cuándo es la segunda charla? Sí, pues el segundo momento del conversatorio inicia en este momento, ¿no? No, me refiero a la segunda charla de Mario. O sea, hoy es la primera, ¿cuándo es la segunda? ¿Es el viernes, María? Ah, ok. Mientras terminan este elementico, voy a servirme un café. Perdónenme un segundito, por favor. Así es la vida. Igual tiene el video apagado, entonces no lo vemos sirviendo del café. Así es la vida de soltero. Bueno, de todas formas, Mario, muchas gracias por darnos esta primera charla. Creo que la siguiente charla debe ser el viernes y ahora en 2-3 minutos vamos a empezar la segunda ronda del día de hoy. La primera charla fue hoy, la siguiente charla es el lunes 3, la siguiente el martes 4 y la última el miércoles 5, en el mismo horario de 5 de la tarde. Ok, listo, María. Muchas gracias. María, quedamos a tus órdenes para empezar el Zoom. Bueno. No, profesor, no sé cómo se despide un live. Me imagino que ya lo hice diciendo que muchas gracias por su presencia. Muchas